y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella, dice el Señor. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Luego les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo entonces: dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y les ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Mesías. A partir de entonces, comenzó Jesús a anunciar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén para padecer allí mucho de parte de los ancianos, de los sumos sacerdotes y de los escribas, que tenía que ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Pedro se lo llevó aparte y trató de disuadirlo diciéndole: no lo permita Dios, Señor, eso no te puede suceder a ti. Pero Jesús se volvió a Pedro y le dijo: apártate de mí, Satanás, y no intentes hacerme tropezar en mi camino, porque tu modo de pensar no es el de Dios, sino el de los hombres. Palabra del Señor. Siéntense un momento, por favor. Hermanos, el Evangelio de hoy, el Evangelio de Mateo, lo podemos dividir básicamente en tres partes fundamentales. La primera, Jesús le pregunta a los discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? La segunda parte, Jesús constituye a Pedro como la roca sobre la cual él va a fundar su iglesia. Y la tercera parte nos muestra que los planes de Dios muchas veces no corresponden con nuestros deseos, por muy buenos que estos sean. Vámonos a la primera parte. Jesús está yendo camino a Jerusalén, y en Jerusalén es donde va a ser traicionado, entregado a muerte, y va a realizar su ministerio. Sabiendo esto, él trata de preparar a los apóstoles, a sus discípulos. Les pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Y Jesús recibe múltiples respuestas. Unos dicen que eres Jeremías, otro que eres Elías, otro que uno de los grandes profetas. Y Jesús quiere ir más al fondo y les pregunta: ¿y tú, para ustedes, quién soy yo? Y esta pregunta es fundamental para nosotros. ¿Quién es Jesús para ti? A veces tenemos ideas distorsionadas de Dios. Hay quien ve, por ejemplo, a Dios como un policía. Y ya desde la infancia se nos va metiendo esa idea: pórtate bien, si no Diosito te va a castigar. ¿Han escuchado eso? Y pensamos y crecemos con la idea de un Dios castigador, de tal manera que cuando nos pasa algo, ¿qué dice la gente? Por algo le pasó, ya ves, Diosito te castigó, para eso hay que portarnos bien. A veces existe una idea del Dios comerciante: yo te prometo que si tú me das esto, yo a cambio voy a hacer esto. Y ese no es Dios.
Dios no necesita nada nuestro a cambio para darnos lo que Él nos quiere dar. Hoy Jesús nos dice a nosotros, para ti, ¿quién soy yo? ¿Quién es Jesús para ti? Porque de la manera como tú concibas a Dios es la manera como tú vas a vivir tu fe. De la manera que como tú consideres a Cristo, la relación que tú tengas con Cristo va a ser fundamental para tu vida de fe. Y fíjense cómo Pedro da una respuesta a Jesús. Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo, el Hijo de Dios. Pedro ve más allá de la humanidad de Cristo. ¿Qué veían los apóstoles? ¿Qué veía la gente? Un hombre extraordinario, pero finalmente un hombre. Pedro descubre que Cristo también es Dios, es el Hijo de Dios. Es el enviado. La respuesta de Jesús es fenomenal. Dichosos tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Y entra Mateo 16, 18, que todo católico se lo debería de saber de memoria. ¿Cuál dije? ¿Mateo qué? Mateo 16. ¿Qué dice Mateo 16, 18? Ay, mis padres me los torcí. Jesús le dice, y yo te digo a ti, tú eres, o sea, ¿cuál es el nombre de Pedro antes de ser Pedro? Simón. Jesús le cambia el nombre a Simón y le da un nuevo nombre, Pedro. Abro un paréntesis. En la Sagrada Escritura, cuando Dios le da una misión a alguien, le cambia el nombre. Su nuevo nombre describe la misión que ahora va a realizar. A Simón el apóstol ahora le llama Pedro. En hebreo, Cefas, peña, roca. Dice, sobre esta piedra yo edificaré mi iglesia. Singular, una. Segundo, mi iglesia. Actualmente muchas sectas protestantes andan diciendo que son la verdadera iglesia de Cristo. Jesús funda. ¿Cuál es la iglesia de Cristo? Aquella que está fundada sobre la roca de fe de Pedro. Esto es fundamental, hermanos. De ahí, desde Pedro hasta todos los papas, 266 papas, de manera ininterrumpida han transmitido la fe hasta el Papa Francisco. ¿Cómo sabemos cuál iglesia es la verdadera? Aquella que tiene línea continua, desde Jesús, Pedro, hasta nuestros días. Todas las demás religiones, todos los demás grupos cristianos son fundadas por hombres. Desde los bautistas, adventistas, episcopales, hasta la secta de changarro de la Summer Avenue de la Winchester, todas esas son sectas fundadas por hombres. Fíjense, luego hasta son bien chistosos, bien graciosos. Hacen sus fiestas, 15 aniversario de nuestra fundación. Dicen, hasta tontos son. Reconocen que no tienen 2000 años de historia, que no se remontan hasta Cristo. Cierro el paréntesis. Jesús encarga a su iglesia a Pedro. A ti yo te doy las llaves del reino de los cielos. Atar y desatar significa dar autoridad. Dar las llaves significa dar autoridad. De hecho, cuando se recibe a una persona, a un personaje importante en una ciudad, se les da las llaves de la ciudad. De manera simbólica se le da autoridad, un lugar privilegiado. Cristo le da esta autoridad a Pedro.
Por eso, si ustedes ven a la entrada, ahí está la imagen de Pedro, representado con 2 llaves cruzadas. Jesús le da las llaves del reino de los cielos. Y de ahí me salto a la tercera parte, que es muy importante, hermanos. Pedro, al escuchar que Jesús va a ir a Jerusalén, donde tiene que padecer, que ser traicionado y morir, le dice: no lo permita, Señor, esto, mi Dios, esto no te puede suceder a ti. Dice, la actitud bien humana de Pedro frente al sufrimiento de Jesús que se venía, es que no te pase eso. Y entonces Jesús nos da una dimensión de lo que viene a ser el dolor, el sufrimiento a la luz de la fe. Apártate de mí, Satanás, y no me intentes hacer tropezar en mi camino, porque tu modo de pensar no es el de Dios, sino el de los hombres. Eric, Dios ha permitido en tu vida el cáncer. Dios, con su amor y su misericordia, hoy te permite llegar aquí a dar gracias por tu última quimioterapia. Bendita enfermedad que hoy te permite llegar a los pies de Dios, aquí a los pies de ese altar. Bendita enfermedad que a pesar del sufrimiento y que el dolor que solamente tú y tus familiares más cercanos han vivido, el drama, que te ha acercado a Dios. En medio de esta enfermedad es cuando uno descubre el valor de la propia salud, la importancia de la vida, del estar bien. Y alguien podría decirte que Dios te libre de todo esto. Pero hoy Jesús te dice que a pesar de tu dolor, de tu enfermedad, Dios siempre ha estado presente, porque Dios actúa de manera muy misteriosa. Los modos de pensar de la gente no son los de Dios. Dios a veces permite el sufrimiento, la tragedia, la muerte. Ojo, permite, yo no estoy diciendo que lo mande. Dios lo permite que lo suframos para nuestro crecimiento espiritual, como Dios permitió que su Hijo Jesucristo padeciera, sufriera y se entregara en la cruz. El Señor Dios te ha permitido llegar a este momento. Bendito sea. Y todo este sufrimiento, todo este dolor, ponlo hoy en el altar, para que Dios recompense con generosidad y abundancia de bendiciones y gracia para tu vida y todos tus seres queridos. Hoy podemos decir, vas a vivir la vida de manera diferente, porque esta experiencia de dolor, de sufrimiento, de enfermedad, te une más a Cristo, ese Cristo que sufrió, que ofreció su vida en la cruz. De alguna manera en tu enfermedad te has hecho un Cristo, y Cristo ha estado contigo. Hoy también vemos con dolor cómo la iglesia sufre persecución. Y alguien podría decir, ojalá no pasara esto, pero nuestro modo de pensar muchas veces no corresponde a la manera de pensar de Dios. Cuando enfrentemos algo difícil, pongámonos en las manos de Dios. Él sabe por qué permite sufrimiento, dolor. Él es el único que sabe sacar cosas buenas de las cosas malas. Que el Señor así nos los conceda a todos.